aantal weken geleden werd hij nog kampioen in de Prix Darts tijdens het internationaal Congoring Groningen met een prachtig percentage van dik 26%. Hace unas semanas ganó el premio de PSG en Groningen con un porcentaje excelente de más de 76%. Mooie samenwerking voor de training en begeleiding is ontstaan met familie Brouwer. Bekend door vele internationale successen in de dressuur, met KWPL en Duitsland op de waarde. En die traint onder toezicht van Annemarie Brouwer een aantal van de TKJ-paarden. En samenwerken ze met veel plezier en toewijding toe naar het hoogste haalbare. Mede door de support van de Bonterra Farms hebben we de mogelijkheid om met een aantal van onze talentvolle paarden door te groeien naar de top van de dressuur. We gaan zo dagen binnen te komen, clinic van Jonka FPS. En hier al vol met de Vamos a ver el taller. En die andere KWPN. Jack TKJ met Christen Brouwer. En ook aan voor het kop. También vamos a ver el Gentleman Jack TKJ. Ga er wat genieten. Mogelijk maken. Siéntense listos. KWPS. Vamos a ver la entrada. Están por llegar. La última competencia fue el 28 de diciembre en Sonaga. El catálogo ya estaba listo, pero por eso también todos los candidatos ya llegaron a este catálogo y vamos a presentar en un ratito todos los sementales y los jinetes. Primero un aplauso. Buenas tardes a todos. Es un honor estar aquí en Leeuwarden y que puedo decir algo del entrenamiento del caballo frisón. Un caballo frisón es famoso por su cuello hermoso y por eso el cuello es el detalle más importante en la educación del caballo. Ahora nos gusta un poquito más de longitud en el cuello y tal vez eso es un poquito más difícil en el caballo frisón que con otro caballo. Entonces, les voy a intentar explicar un poco. Quiero enseñar que cada paso que van a probar un movimiento desde atrás hacia adelante, hacia la mano. Vemos que en los 3 pasos el caballo se mueve desde atrás hacia enfrente, por la mano, sobre la espalda, hacia enfrente. Y eso es bastante complicado, porque un caballo frisón tiene un cuello hermoso que brilla. Henny me acaba de contar que Remy Martin ya ganó muchos premios y con este show ya van a ser un poquito más corto en el cuello, entonces no es tan fácil, pero ya se puede ver que las mujeres ya lo tienen mejor bajo control y lo que es muy divertido de ver, y si hacen la mano un poquito más hacia atrás, un poquito hacia la izquierda, un poquito hacia la derecha, y se puede ver que el caballo ya se mueve con el cuello un poquito más hacia arriba y la espalda un poquito más recto. Entonces eso se va a hacer poco a poco hasta que el cuello se baja un poco y quieres la nariz exactamente en la línea del paso. Eso no es nada fácil y necesita mucho entrenamiento. En el primero ya se ve que ya lo tiene bajo control, ahí con Henny. Ya poco a poco se va mejorando, pero desde las extremidades posteriores ya se mueve hacia adelante
Entonces ahorita vamos a preguntarles si podemos enseñarles en el trote lo que queremos intentar. En el trote vamos a conducir y ver si el caballo puede trabajar con sus propias piernas, con sus propias extremidades. Y vamos a regresar, vamos a ver si puede regresar a que el cuello sale un poquito de su cuerpo otra vez. Vemos que el gentleman jack ya sigue su mano hacia abajo. Vemos que todo Rémy Martin que ya les muestra un poco más corto en el cuello. Ahora es un poquito diferente. Normalmente veo Eddie más seguido con Rémy Martin y lo está haciendo muy bien. Están haciendo un excelente trabajo para que Rémy Martin va a tener la mejor longitud. Ya viene un poco, se va a relajar un poquito. Yo creo que eso es algo hermoso para empezar y hacer los movimientos un poquito a la izquierda y a la derecha para que las extremidades posteriores podamos poner un poquito más de flexibilidad para que puede. En een volte kun je klein maken, 10 meter. Als je paard al wat verder is afgericht. Als ze nog wat jonger zijn, dan zou ik toch weer bij een volte 20, 15 meter houden. Maar met deze paarden kun je best Con estos caballos sí puedes conducir bastante bien para que puedes mover las extremidades posteriores un poquito más de flexibilidad. Normalmente ya estamos poniendo mucho más atención y tiempo en pero ahora en este taller les enseñamos en menos tiempo. Ahora vemos que el gentleman jack ya lo hace mejor, aunque sí tienes que seguir intentando el cuello, que seguir explicando el cuello. Pero solamente se puede hacer cuando montas el caballo desde atrás hacia enfrente. Waardoor je gelatenheid en lengte in die hals kan creëren. Ook daarin zijn oefeningen als eso requiere mucho entrenamiento, pero por eso el trote es el perfecto movimiento y para entrenar cuello. Pero ahorita podemos ver que la longitud del caballo sigue en buena posición. Poco a poco se va mejorando y eso está perfecto. Aquí estamos viendo que el caballo poco a poco va a caminar en sus propias extremidades y por eso mueve más flexible con su cuerpo. Juist, hou je benen bij je paard. Dit, keurig. En die hals weer een fractie uitleggen. Vanaf de schof proberen die hals weer te laten vallen. En dat hij jou meeneemt in die hand naar voren en naar beneden. Daar ga jij de goede kant op, Henny. Klasse. Heel mooi. Schakeltje naar voren. En kijkt u even mee, dames en heren. Vamos a ver. Schakel naar voren. En el cambio hacia enfrente, en el trote enfrente, que tiene el cuello ir un poquito más adelante. Y ahora vemos que muchos caballos, estamos viendo que muchos caballos se mantienen en longitud y ya no se mueve tanto por el cuerpo. Entonces, cuando montes el caballo hacia enfrente, quieres que el caballo tiene la oportunidad de tomar la longitud en el cuello.
Heel mooi daar. Muy buen Nou, trabajo dan zie je eso. dat de dames goed geoefend hebben. Estamos viendo que las chicas han practicado un En montón. die neus eruit. Zie jullie, dames en heren? Mag best een applaus. Eso puede obtener un aplauso. Que eso también se puede hacer con un caballo frisón. Así les mostramos. Gaan we weer een stapje verder. Vamos a hacer un paso adelante. Vamos a poquito hacia el En galope. dan ga ik zo meteen met Henny een stukje E verder intentamos naar con de Piaf. Henny y vamos a seguir con el Piaf. Ook hier blijft Kirsten het paard vanuit het achterbeen aanvragen. También aquí Kirsten sigue preguntando al caballo desde las extremidades posteriores. Om een klein beetje meer buiging van het Quiere un achterbeen te poquito más de maken. flexibilidad de las extremidades posteriores. Heel netjes, Kirsten. En dan Muy zie buen je trabajo, dat het Kirsten. paard nog steeds Ahora vemos que el caballo poco a poco se mueve por el cuerpo mismo. Ja, mooi. En dan moet je ook dat hele frame willen verlengen. Die neus moet eruit, naar voren. La nariz tiene que seguir adelante, hacia arriba, más lejano de ti. Y ahorita regresamos un poco. Best een keer gebeuren. Sí, puede ser. Been er ook bij, hè. Dat vind ik altijd heel fijn om mijn benen bij mijn paard te houden. Y es importante mantener las piernas cerca del caballo para que siempre puedes tomar el control del regreso y que siempre puedes pedir las extremidades posteriores. Entonces, si lo mantienes cerca, podrás tener más control. Oké, Henny, daar zien we nog een klein beetje nog opkrult. Dan ga ik ook aan Henny vragen. Henny, rij eens naar voren. Vamos a pedir lo mismo a Annie. Probeer je paard in het naar voren rijden. Dus een klein beetje schoudervoer mee te nemen. Of een beetje travers. Zet hem aan het werk. Vanuit achter. Mooi. Desde la parte posterior hacia adelante. Actie meer gelatener en uitgelegd worden. Daar deed je het heel goed. Nog een keer naar voren. Vamos a verlo otra vez. Hacia adelante. Ábrelo en la mano. Ja, veel beter. Nog een keer Mucho lucht mejor. geven. Le damos un poquito de aire, un poco más despacio. En naar voren. Mooi. Las manos abajo, hacia enfrente. Allí está la respuesta del caballo. Buen trabajo. Wat leuk, dat is spontane klappen. Super. Hartstikke Excelente el público que da aplauso. blijven werken. Ga nou eens teruggeven. En dan Y eso tienes que seguir trabajando, entonces no pasa nada que a veces está un poquito más corto en el cuello. Otra vez, si la nariz tiene que esta salida, está bien. heel mooi. Pak nog een beetje schouder voor. Un poquito más de hombro adelante. En kijk weer Miren. als je dan weer terug bent in die verzameling. Of dat je toch die hals weer een fractie op lengte kan krijgen. Iets gelatener in de hals. Zie je dat, dames en heren? Mooi, hè? Klasse. Heel goed, Henny. Heel mooi. Nou, Henny, dan gaan we een keertje van hand veranderen. Vamos a seguir y cambiar la mano, Henny. Nou, dit paard is al zo Este caballo ya está muy bien entrenado y ha met hecho deze twee paarden, hè, want dat zijn de paarden die Henny trabajado mucho en eso y Annie ya ha trabajado mucho con estos dos caballos también. Por Remy Martin está en el Grand Prix con Gentleman Jack. En het is niet voor iets dat Kirsten Y no es por nada que Kirsten weg kan rijden. monta el caballo así. Heel mooi, Kirsten. Deze Buen trabajo, Kirsten. A mí me gusta mucho ver die dat paard dan maakt van achter naar voren. que el movimiento de los extremidades posteriores hacia adelante es un muy buen trabajo. Kijk maar eens of je nog Buena longitud. A ver, intenta si lo puedes volver a hacer. mooi daar, Henny, die stap. Mooi door het lijf. Muy buen paso. Mooi gemaakt. Muy buen paso por el cuerpo. Wat we Exactamente lo que queremos. Neus eruit. Openen. Klasse, dames en heren. Mooi. Muy bien, muy bien. En weer zachtjes opvangen, been erbij. En je ziet het. Y volvemos a hacer un poquito más espacio. Y se puede ver que el cuello será un poco más corto, pero aún así sigue siendo muy bueno, exactamente como lo hemos entrenado y como lo queremos ver actualmente. Ahora vamos a ver Die paard gaat verzamelen. a Henny, Komt wat un hoger poquito in de die Piaf. hals. Heeft zijn neus er heel Tiene su mooi nariz, uit. Prachtig. muy buen Heel salida, goed muy bien gedaan. salida y buen trabajo.
En gelijk weer stappen, want dat is zo moeilijk. Y después hacer un paso, y eso es lo más complicado, de tensión a relajación. Ja, klasse. Ritmo, Mooi. muy buen Heel trabajo, goed. En weer open. súper. En weer eruit. Super. Daar, mooie passage. Kijk eens. Buen of je pasaje. nog- Vamos a ver si se puede, la parte extra más posterior, si se puede mover un poquito mejor por la mano. Y seguimos intentando el balance. Van die africhting. Y ahora viene la parte más difícil. Ik vind dit echt geweldig. Eso me parece excelente. Un caballo frisón que puede hacer el piaffe tan perfecto y tan bueno abajo de su cuerpo. En als je nou in de basis je paard Y si en el básico quieres que has enseñado denkt te kunnen lopen, dat ze a niet conducir onder druk tu caballo en su gesteld propio en camino, niet te los aan de voorkant zijn, dan kan zo'n paard, het Friese paard, dames en heren, tot geweldige hoogtes komen. Ik vond het el heel caballo frisón puede llegar muy lejos. A mí me encantó hacer eso todo con ustedes. ¿Y quieren ver algo más? Ja, ¿Sí? nog een beetje meer. ¿Un poquito más? Nou, leuk, super hoor. Bueno, Heel ok. mooi. Excelente. En dat vind ik ook weer mooi. A mí también me parece interesante. Y si hay aplauso, los caballos se ponen un poquito intensos, pero aún después directamente lo vuelven a hacer bien. Y están en control. Muy bonito. A ver, enseña otra vez que puedes soltarlo un poco y que el caballo tiene su propio estilo. Y ahí se puede ver con Gentleman Jack. Ya no, ahí está, ya no hay presión. Muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Y ahora quiero invitar a las chicas juntos a hacer una vuelta y terminamos así el taller. Y espero que haya explicado un poco el entrenamiento básico del caballo frisón. Gracias por su atención. Muchas gracias, Annie Brouwer. Y vamos a ver a Remy Martin y TKJ, el caballo del año, y Gentleman Jack, Itzen Brouwer. De eso hemos aprendido mucho. Estos dos caballos son hermosos. Un aplauso, Leeuwarden. Míralos. Remy Martin, TKJ, Gentleman Jack. A todos. Eso es calidad, damas y caballeros. Un último aplauso. Vamos a seguir las yeguas en la final de 4, 5 y 6 años. En la final todos los caballos son jóvenes. Los Horses to Fly competencia.